Hola, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en este programa especial hoy 1 de mayo, donde iniciará la segunda legislatura de este periodo 2022-2026. Precisamente tomamos el espacio para conversar con los jefes y jefas de fracción de las distintas bancadas y nos comentaran cuál fue ese análisis de este primer año y lo que viene para el próximo. Precisamente nuestro compañero Kenneth Meléndez ya está listo con la jefa de fracción del Partido Liberación Nacional. Muchas gracias por acompañarnos en esta cobertura especial del 1 de mayo. Nos acompaña doña Katia Rivera, diputada y jefa de fracción del Partido Liberación Nacional, con quien conversaremos acerca de estos primeros 12 meses de trabajo. Doña Katia, muchas gracias por acompañarnos y ya para entrar en el tema, quisiera consultarle qué valoración hace del trabajo específico de su fracción durante este primer año. Bueno, primero, gracias por el espacio y a ustedes por acompañarnos. Bueno, ha sido un año muy sui generis, pienso yo, para todo lo que es la práctica política. Nosotros primero, pues, se acostumbraba a empezar con un periodo de sesiones ordinarias, ¿verdad? Y el hecho de entrar de una vez con una agenda que se supone que el gobierno tenía que tener, y bueno, yo creo que para nadie es un secreto el hecho de tener un gobierno conformado por un partido totalmente nuevo. Ahí es donde se pagan las consecuencias de no tener coherencia, de no tener programa de gobierno, de no tener una visión conjunta. Y por eso también se nos achaca que mucho de este primer periodo, de esos primeros 3 meses, fueron pues una agenda bastante laxa y un poco sosa, ¿verdad? Pero yo creo que posterior a esto, cosas que nosotros tenemos que rescatar de lo que ha sido este año es una apertura por parte de todas las jefaturas de fracción para buscar consensos, para ver cómo podíamos ir armando esas agendas en los jueves, en las reuniones de las jefaturas de fracción, para poder ir impulsando los proyectos que cada una de las fracciones queríamos que se fueran viendo en este periodo. Lo otro, creo que en esto, desde un principio, nosotros como fracción dimos a conocer lo que denominamos la agenda liberacionista. Sigue siendo para nosotros la prioridad el tema de la reactivación económica, que lamentablemente en este año, que realmente pasa sumamente rápido, vemos que desde el Ejecutivo no se da. Por otro lado, otro de nuestros ejes es el tema de educación, ese apagón educativo que lamentablemente teníamos muchísimas expectativas de esta ministra y vemos que lo que presenta es un conjunto de diapositivas en una denominada hoja de ruta ahí de que lamentablemente no nos llena las expectativas. Otro tema que para nosotros es necesarísimo es lo relacionado con el costo de vida y de empleo, medio ambiente y, por supuesto, derechos humanos visto como un todo. Los proyectos que han presentado los 18 compañeros y aquí su servidora van en función precisamente de irlos acomodando en esos ejes. Considero también que la fracción, si bien a veces tenemos visiones distintas sobre diferentes temas, nos hemos mantenido cohesionados, hemos tenido también el respeto hacia las diferencias con nuestros compañeros, en donde lo hemos hablado al interno y se respeta cuando se tiene algún criterio diferente. Pero reitero, yo creo que ante todo mi valoración tiene que ir en el sentido de que, a diferencia de lo que se habla desde Casa Presidencial, nosotros sí creemos en construir sobre las diferencias, sí creemos en que vamos a insistir en que la construcción y mantener esos puentes de diálogo es la base para gobernar. Doña Katia, el Liberación Nacional es el que más proyectos ha presentado, la bancada más grande de la Asamblea Legislativa. De esos temas que usted me mencionaba ahora, reactivación económica, educación, ¿cuáles temas, cuáles proyectos dentro de esa lista que ustedes tienen son prioritarios, que ustedes consideran que en este nuevo año que inicia deben discutirse y aprobarse? Bueno, hay un proyecto en particular que es el del fortalecimiento del Sistema Nacional de Vivienda, y esto porque somos conocedores que los 8 años de desgobierno de PAC hizo que el sistema se debilitara tremendamente a tal nivel que se cerraron las ventanillas, se han dejado de producir o de tener esa oportunidad para clase media o media baja para tener ese acceso a la vivienda, cuando somos conocedores que es precisamente el sector construcción el que genera de forma más inmediata esa oportunidad de tener un empleo,
directo y también una sumatoria aquí a empleos indirectos. Entonces, viendo esta necesidad de vivienda que existe en el país y aparte de eso, la productividad que genera esta rama, nosotros ahorita ya está en la Comisión de Asuntos Económicos, ya se dictaminó el informe, esperamos que esto salga de forma positiva para que ya llegue a plenario. En su momento, en el segundo periodo de sesiones extraordinarias, lo solicitamos al Ejecutivo, no nos lo convocó. Esta vez volveremos a solicitarlo para que ya que está en este punto, esperemos que no se nos quede detenido ahí 3 meses más. Otros temas que para ustedes han sido importantes, por ejemplo, la evolución del ROP. Cuando ustedes se reunieron con José María Figueres antes de sentarse a sus curules, hablaban de generación de 200.000 empleos. ¿Cómo van estas propuestas o estas iniciativas que ustedes tuvieron desde un principio que dijeron son prioridades? ¿Han caminado? ¿Cómo hace esa valoración? Cuesta. O sea, en realidad y esto lo voy a hablar en primera persona, yo me visualizaba como una diputada de gobierno. Una diputada en donde tenía claro cuál es la hoja de ruta que se tiene en función de un programa de gobierno existente. Lamentablemente, bueno, y en esto uno tiene que respetar, pues, por supuesto que el derecho de la mayoría. Al ser diputado de oposición, hay que entender que las políticas públicas se generan desde Casa Presidencial. Lo que hace la Asamblea Legislativa es facilitar procesos o ver ciertos puntos en particular para poder apoyar la labor del Ejecutivo. Creo que uno de los grandes errores es creer que se hace una agenda nacional desde la Asamblea Legislativa. Lo que se necesita son esos puentes, insisto, ¿verdad? Para poder tener claro estos temas. Entonces yo creo que acá lo del ROP sí le pusimos como su punto en espera por todo la problemática general que existe sobre la crisis del manejo del sistema de pensiones y de cómo nosotros ahí sí, desde control político, estar visualizando cuál es el riesgo y cuál es la necesidad de inversión inmediata, ¿verdad? Para nosotros, por ejemplo, en este momento se vuelve prioritario la defensa de la caja. No es cierto que la caja esté quebrada, no podemos estar poniendo en riesgo algo que es básico y eje central dentro de la cultura costarricense, como es nuestro sistema solidario de salud. Nosotros en este momento se nos vuelve básico la defensa del Banco de Costa Rica a la 90, cuando sabemos que eso sí puede ser el negocio para algunos. Entonces, creo que mucho de la acción de liberación nacional va a ser el tener ese papel de oposición responsable. Y oposición responsable en este momento es hacer los señalamientos ante las dejaciones que se hacen desde Casa Presidencial. Hay temas que le duelen a los costarricenses. Hablamos de los combustibles, inclusive hablamos del tema del ROP, hablamos del desempleo, incluso algunas personas se están viendo afectadas por el tema del dólar. En este primer año, desde la Asamblea Legislativa, no solamente de Liberación Nacional, sino de todo el plenario, ¿qué se ha hecho o qué se ha dejado hacer para impactar en esos temas? Bueno, nosotros, y aquí sí tengo que hablarlo, uno de los primeros proyectos que presentamos fue precisamente el tema de la colonización de las deudas en dólares. Por todo el sistema económico nacional e internacional, y hemos visto una política del Banco Central que ha sostenido el tema del tipo de cambio, pues esto es beneficio para unos y ha sido también un efecto más bien contrario para los exportadores. Entonces, bueno, aquí yo puedo decir que nosotros hemos tratado de ir llevando esa temperatura con los diferentes temas de cómo se va viendo la situación económica a nivel internacional y que nos afecta a nosotros directamente para estar viendo hacia dónde podemos ir enfocando. Pero el error que no podemos llegar a caer ninguna de las fracciones es tal vez lo que sucedió en la administración anterior y no por culpa de los diputados y diputadas anteriores, pero fue ante una inacción del Poder Ejecutivo. Esta asamblea se llenó de proyectos que comenzaban con el nombre COVID-19. Y entonces también estos primeros meses fue como hacer esa limpia de ver cuáles de esos proyectos valían la pena seguir trabajándolos y cuáles de esos ya tenían que archivarse porque definitivamente ya no iban a tener ningún tipo de acción. Entonces, cuando uno analiza
no es necesariamente el hecho de llegar a decir cuál fracción presentó más proyectos, sino que en esto nosotros tenemos que ver cuáles realmente tienen una profundidad o de impacto, pero también esa labor de control político, que es ese segundo brazo de lo que necesita fortalecerse desde acá, desde la Asamblea Legislativa, mucha gente no lo valora, pero yo creo que en un momento en donde hasta nuestro sistema democrático se ha visto debilitado por el golpe que se hace a veces de ciertas vocerías o también por la misma ciudadanía que ha dejado de creer en el sistema, es necesario mantener el diálogo y hacer los señalamientos. Esto último, ya para terminar, usted habla ahora de tender puentes. ¿Cuál es su expectativa para este año que viene? Bueno, yo espero que este segundo año continuemos bajo la presidencia de don Rodrigo Arias, porque para mí ha sido trascendental el papel que ha tenido don Rodrigo desde la presidencia, con esa sapiencia de estar más allá de los partidos políticos, el poder mantener el orden, el consenso y sobre todo esa sumatoria de esfuerzos entre los diferentes poderes, cosa que hemos visto que lamentablemente no todos tienen esa misma visión. Perfecto, doña Katia. Muchísimas gracias y mucha suerte para este nuevo periodo. Muchísimas gracias. Era Katia Rivera, la actual jefa de fracción del Partido Liberación Nacional, y que este 1 de mayo le cede el lugar a su compañero Óscar Izquierdo. Continuamos con más. Gracias por continuar en este espacio especial que hemos dedicado para conversar con jefes y jefas de fracción para que nos comenten cuál ha sido su labor en este primer año de la Asamblea Legislativa y también lo que se espera de esta siguiente legislatura. Vamos a conversar en este momento con doña Pilar Cisneros, quien es la jefa de fracción de la bancada oficialista del Partido Progreso Social Democrático. Doña Pilar, muchas gracias por el espacio. Con todo gusto, a la orden. Doña Pilar, estamos a nada ya de cerrar este primer año legislativo. ¿Cuál es ese balance que hace usted en esta primera legislatura? Y la cantidad de proyectos que se aprobaron en el plenario fueron 92, en comparación con otras legislaturas no son tantos. Pero bueno, ¿qué balance hace usted? Mire, a mí me parece que ha sido un año relativamente productivo. Yo creo que aquí no se trata de romper récords, sino se trata de valorar la calidad de los proyectos que se aprobaron. Me parece que hay una curva de aprendizaje siempre cuando arrancamos, y me incluyo. Yo no tenía cero experiencia en digamos, reglamento legislativo y dinámica legislativa, y creo que como yo, o sea, muchos diputados estaban igual. Entonces siento que este segundo año puede ser más productivo. Sin embargo, yo siento que sí se aprobaron proyectos fundamentales para el país, ¿verdad? Y eso la verdad es que me alegra mucho. Yo quisiera que uno se imagina una asamblea legislativa con todos los diputados yendo hacia el mismo camino, que es una Costa Rica mejor, un país mejor, pero desgraciadamente no. Ya cuando uno viene se encuentra que no, que aquí hay intereses muy fuertes partidistas y que entonces eso entraba un poco el accionar legislativo. Pero bueno, hemos ido aprendiendo y hemos sacado lo que hemos podido. Precisamente esa barrera, ¿le generó a usted algún tipo de frustración en algún momento, doña Pilar? En todo momento. No en algún momento, en todo momento. Porque yo veo las oportunidades. Por ejemplo, para mí una de las frustraciones más grandes es jornadas flexibles. O sea, un proyecto que tiene 23 años, óiganlo, 23 años de estarse discutiendo en la Asamblea y no lo aprobamos. ¿Y qué pasa? Los otros países, nuestros vecinos, ya lo tienen, entonces las empresas de ahí se están yendo para allá. Básicamente Panamá, República Dominicana, México. Y yo sé que hay empresas que nos están dando un tiempo prudencial para aprobar ese proyecto y si no se van a ir. Y eso me causa una enorme angustia, porque yo sé que hay miles de trabajos que están en juego. El proyecto de jornadas lo hemos venido conversando de verdad casi que de mayo anterior y bueno, ha sido una constante, está trabada en la en la Comisión de Asuntos Hacendarios. ¿A qué se debe? ¿Es falta de consensos? O sea, ¿a qué se debe? Porque este ha sido el proyecto estrella del Ejecutivo y también de la fracción oficialista, pero no camina. Mire, ¿por qué? Porque así no debería funcionar la democracia. A propósito de lo que usted me preguntaba, si era lo que yo me imaginaba la Asamblea, no. Para mí la democracia es, aquí hay 57 diputados. Usted somete a votación un proyecto y lo gana o lo pierde. Esa es la democracia. Pero lo que no se vale es que una minoría o un solo diputado se pueda parar en la manguera y decir, aquí no avanza nada. Porque a mí no me da la gana de que este proyecto avance. Entonces, por ejemplo, en el caso de jornadas hay 400 mociones pendientes. Ahora en el 22.090, el famoso, ya dicen que hay más de 1000. Eso no se vale.
No puede ser que la minoría se imponga sobre la mayoría. ¿Para qué tenemos un Congreso entonces? ¿Para qué tenemos 57 diputados? Si la minoría aquí va a mandar, tengamos 10 diputados o 2 diputados o 3 diputados y que hagan lo que quieran. Eso para mí es una enorme fuente de frustración y me parece que es una traición al pueblo costarricense. Doña Pilar, a usted se le ha criticado por parte de algunas fracciones también por la falta de conciliar, de establecer esos puentes. ¿Cree usted que eso también se ha generado a raíz de todo este tipo de encontronazos? Es decir, que se han trabado proyectos a raíz de esto. Mire, yo soy una persona súper directa y yo no me quedo callada cuando me atacan. O sea, yo creo que si yo recibo un ataque o un insulto, tengo derecho a defenderme. Sin embargo, yo le puedo asegurar a usted y a los costarricenses que nos están escuchando que yo aquí tengo una extraordinaria relación tal vez con el 95% de los diputados de esta Asamblea. Hay con algunos que definitivamente no. Los diputados que insultan, los diputados que hacen lo que les da la gana, los diputados que tienen una agenda propia o que tienen una agenda partidista por encima del país, nunca se llevarán bien conmigo. Yo me siento bien trabajando con el 95% que tiene muy claro cuál es la función de los diputados y que tiene muy claro que este Congreso cuesta 200 millones de colones al día y que no hay derecho que nosotros gastemos toda una sesión, por ejemplo, plenaria, en discutir una cosa que no tiene ninguna trascendencia. Entonces, esas cosas a mí me frustran, porque es la primera vez que yo trabajo en el sector público y estoy totalmente consciente de que la gente me está pagando el salario y está pagando la operación del Congreso. Y no me gusta perder el tiempo y no me gusta que se invierta ese tiempo y esos recursos en cosas absolutamente intrascendentes. Pero de su despacho como tal no han salido proyectos presentados. Pero, ¿y de cuántos despachos tampoco, no? Uno de los diputados que más me ha criticado en eso es Ariel Robles. ¿Ok? Yo le pregunto a usted, ¿cuántos ha presentado Ariel Robles? Ninguno. Entonces, es solo enfocarse a Pilar Cisneros. ¿Por qué? Porque yo soy la diputada oficialista y porque a mí es la que me tiene que cortar la cabeza. Pero vean, como yo les explico, y yo creo que los costarricenses me van a entender, la diputada oficialista tiene una labor muy importante en impulsar los proyectos que el Ejecutivo quiere que salgan. No necesariamente presentar proyectos individuales. Y como yo he dicho, y no me importa repetirlo, yo no voy a ser una diputada chayote. No voy a ser una de esas diputadas que una donación de un terrenito, que puede ser muy importante para la comunidad, sí, pero que no van a tener un impacto país. Entonces yo no quiero ser una diputada chayote, no señora. Y aunque me critiquen y me critiquen, no lo voy a hacer. Me llama la atención que usted habla de la diputada oficialista. ¿Cómo valora o qué calificación, no sé si podemos darle una calificación al trabajo de su fracción, doña Pilar, porque en apariencia parece ser que hay divisiones a lo interno, que hay tensión a lo interno de la bancada oficialista? ¿Es así? Mire, ¿en cuál bancada no hay? A mí me encantaría que usted me dijera en cuál bancada no hay. Usted las ve ahí en Liberación, usted las ve en el PUSC. Vea lo que pasó con la Defensoría. En Liberación, con este proyecto 20.090. En Nueva República se ven bastante cohesionados. En el PLP igual. O sea, todos quedamos en evidencia. Es imposible trabajar con un grupo de gente y que todos marchemos, salvo que fuéramos militares. Entonces sí. Pero también hay una diferencia muy marcada y es que solo usted alza la voz. Los demás diputados mantienen un perfil bajo. No, yo veo que no. Por ejemplo, Ada Acuña me parece que es una diputada que también defiende, el mismo Daniel Vargas, don Alexander. Vean, a mí no me importa admitir que yo entré aquí como una diputada cero experiencia. ¿Quién nació sabiendo? Y hay una curva de aprendizaje, que es lo que yo le he dicho a usted, la hay. Y entonces yo siento que ya los compañeros como que van sacando la cara y van, ¿verdad? Ser diputado oficialista es muy difícil. Porque para los diputados de oposición es nada más tirar y tirar y tirar, criticar, criticar y criticar. Pero yo no veo las propuestas, ¿verdad? Porque critican. Ah, la inseguridad es una barbaridad. Bueno, ¿dónde están sus propuestas? Ah, es que no puede ser tal cosa. Bueno, ¿dónde están sus proyectos? Entonces, es muy fácil criticar, bombardear, obstaculizar y no proponer. Pero yo tengo muy claro que yo vine aquí para tratar de cambiar las cosas que hay que cambiar y si tengo que pagar un precio político por eso, lo pago encantada, sin ningún problema. Doña Pilar, también inicialmente usted se posesionó en el tema de hacer un cambio en el reglamento legislativo de manera tal que funcionara diferente y que se le diera más prioridad a las comisiones y que el plenario fuera
sesionara menos. ¿Qué ha pasado con eso? Lo tengo casi listo y no sé si lo voy a presentar la próxima semana antes de que termine la legislatura o empezando la legislatura. Y creo que ese cambio realmente le puede traer un nuevo aire al Congreso. Por ejemplo, ¿qué sentido tiene que haya 4 sesiones de plenario, a veces con una agenda? A mí me da vergüenza ajena, se lo juro que sí. O sea, la agenda no tiene ningún proyecto sustantivo. Bueno, yo, por ejemplo, entre las cosas que estoy proponiendo es 3 veces por semana. Entonces, ¿qué pasa? Con el mismo número de comisiones actual. Sí, pero es que la gente tiene que entender que el trabajo, a ver, donde se cocinan las leyes, donde se arman las leyes, donde se analizan y se estudian, es en las comisiones. Y en las comisiones andamos así, pero corriendo, sin el tiempo adecuado para poder formular esos buenos proyectos de ley. Y sin embargo aquí desperdiciamos montones de tiempo. Entonces, por ejemplo, esa es una de las reformas fuertes que yo quiero. La otra es reducción de tiempos. Vea, lo que usted no pudo explicar en 5 o 10 minutos, no lo va a poder explicar en 15 ni en 20. Entonces, ¿qué pasa? Hay compañeros que presentan una moción, 5 compañeros, cada uno habla 15 minutos, saque la cuenta de lo que eso demanda de tiempo y de recursos. Entonces, reducción de tiempos en el plenario, ampliación del trabajo en comisiones, las mismas comisiones, pero con más horas para sesionar, entre otros cambios fuertes que se vendrían. Vamos a ver si los compañeros lo aceptan. Yo espero que sí, pero así como estamos funcionando ahora, esto no funciona. A la gran mayoría le cae el reglamento y ya usted no puede ni siquiera razonar sus mociones y entonces las tiene que aprobar a ciegas. Moción número 3, aprobado, denegada. Moción número 4, aprobada. Para ustedes eso entonces lo que a veces paraliza el avance de proyectos importantes en la Asamblea. Mire, yo creo que es 2 cosas. El reglamento, que no ayuda mucho, y la actitud de algunos diputados, que no ayuda nada. No, o sea, Costa Rica está esperando respuestas, está esperando cambios, está preocupada por la educación, por la seguridad, por el empleo, con toda razón, y nosotros nos pasamos en eso. Entonces me acusan de que yo soy muy directa porque digo que eso es un show político. Bueno, lo es. Que alguien me demuestre que no es. Es un show político y lo seguiré diciendo y no me importa. Y a mí me da vergüenza que los costarricenses paguen por un show político. Nos queda poco tiempo, bueno, usted sabe que en televisión es así, pero quería aprovechar 2 cosas que no se me pueden escapar. Viene una reforma de empleo público para la Asamblea Legislativa. ¿Usted cómo considera que se debe manejar eso? Es decir, que se establezca una comisión especial, una más, para ver solamente ese tema de empleo público, o que se le asigne a una de las que ya están. Que se asigne a una comisión que ya está. Tampoco estoy de acuerdo en abrir otra comisión para los proyectos de ley sobre seguridad o para los proyectos de ley sobre reforma a la legislación electoral que está proponiendo el tribunal. Ahí están las comisiones. Vea, le prometo que aquí en las comisiones se trabaja cualquier cantidad. Ya prácticamente tenemos comisiones de 8 de la mañana hasta las 7, 8, 9 de la noche. ¿A qué hora las vamos a meter? A la medianoche. No es que uno no quiera trabajar más, es que hay que trabajar con eficiencia. Hay que trabajar realmente concentrado en lo que vamos a hacer. Yo no estoy de acuerdo para nada en abrir nuevas comisiones, para nada. ¿Usted cree que esa reforma, doña Pilar, va a evitar que pase lo que pasó, por ejemplo, como con la regla fiscal, que fueron cambio tras cambio, poco a poco, es que con el empleo público? Vea, todo el mundo lo reconoce y este mismo gobierno lo ha reconocido y el presidente lo ha dicho con la claridad con la cual él habla, la ley venía muy mal hecha, ¿verdad? La del empleo público. Y yo creo que ahí tienen razón algunos sindicatos y trabajadores. Bueno, el presidente la calificó como un mamarracho, piense por ahí. Pero eso no quiere decir que no podamos corregirla. Igual a mí me dicen, pero es que ¿cómo es posible, Pilar, que las leyes vengan tan mal hechas del Ejecutivo? Bueno, ¿cuál es el órgano encargado de elaborar una buena ley? Entonces, ¿pueden venir mal hechos del Ejecutivo? Bueno, aquí estamos nosotros para arreglarlas y para sacar una buena ley de ahí. Lo ideal es que vinieran lo mejor posible. Pero lo triste es cuando se trabaja meses de meses en el Congreso y la ley termina siendo un mamarracho, que eso es lo que no puede ser, porque este es el órgano especializado. Por último, doña Pilar, ya estamos a nada de que inicien un nuevo periodo y también sesiones extraordinarias. Había dicho usted que se le iba a dar prioridad al proyecto precisamente de jornadas flexibles, por lo menos en este primer mes, mientras se incorporan comisiones y demás. Pero ¿se va a dejar de lado siempre el tema de la seguridad pública en el país? No es dejar de lado, es decir, en este momento, a ver, tenemos 2 proyectos de ley bloqueados por esa gente que se para en la manguera. Uno está bloqueado por el Partido de Liberación Nacional y el otro está bloqueado por el Frente Amplio. Entonces aquí la pregunta es, ¿quién tiene que pagar la factura? ¿El gobierno? Invirtiendo un mes o mes y medio de sus extraordinarias para sacar esos 2 proyectos porque a las 2 fracciones involucradas no les da la gana de sacar las mociones, o esas fracciones involucradas deberían a conciencia decir, ¿saben qué?
voy a dejar solo las mociones que son esenciales. ¿Por qué nosotros tenemos que pagar la factura? Esa es mi pregunta. Pero se va a trabajar de la mano jornadas y también los temas de inseguridad. No se puede. Ya yo pregunté a mis asesores y se tiene que sacar un solo proyecto a la vez. Y cada proyecto, digamos, en abreviado, ¿verdad? En procedimiento rápido, necesita 14 sesiones plenarias. Entonces, lo que estamos proponiendo nosotros es que se trabaje mañana tarde. Entonces, en teoría, en 7 días hábiles se saca un proyecto y en 7 días hábiles el otro. En teoría, ¿por qué? Porque después hay que aprobar 1.200 mociones y las dejan sin discusión, pero bueno, 1, 2, 3, eso toma tiempo también, ¿verdad? Me decía el presidente de la Asamblea que iba a insistir al gobierno para que no se separaran los temas y que se pudiera caminar de la mano con ellos. Pero por eso, los dos a la vez, lo que me han dicho a mí los asesores es que no se puede los dos a la vez. Hay que meter uno, terminar con ese y meter el otro. Entonces, si fuera así, ¿de cuánto tiempo toma eso? Un mes y pico, de los 3 meses que tiene el gobierno en extraordinaria. No sé, esa es una decisión que tendrá que tomar el presidente y la ministra de la presidencia, no es mía. Muchas gracias, doña Pilar Con Cisneros. todo gusto. Muchas gracias también a usted por acompañarnos. Continuamos con más. Es momento de hacer una pausa comercial, pero siga con nosotros que ya regresamos con más información. Nuestras regiones, un espacio para presentar los rincones más hermosos de nuestro país, conocer su esencia, historia, gastronomía, personajes, emprendimientos y sitios turísticos. Acompáñanos miércoles y viernes a las 4:30 de la tarde por Canal 13, nuestro canal. La celebración de la Santa Eucaristía desde la Catedral Metropolitana. Santa Misa de lunes a viernes a las 3 de la tarde por Canal 13, nuestro canal. Jonathan Acuña es el jefe de fracción del Frente Amplio. Dijo que le preocupa el tema de tender puentes tanto en la Asamblea Legislativa como de este órgano con el Poder Ejecutivo y aseguró que ellos están en toda la anuencia de colaborar con el Poder Ejecutivo siempre y cuando se haga con respeto. Ya está con nosotros el jefe de la fracción del Frente Amplio, Jonathan Acuña, con quien vamos a conversar unos minutos. Don Jonathan, muchas gracias por recibirnos. Muchas gracias por este espacio para conversar. Don Jonathan, bueno, un año que termina, a punto de iniciar una nueva legislatura. ¿Cuál es el balance que hace usted primero de este año? Bueno, en primer lugar, a lo interno, como fracción, un balance muy positivo. Creo que hemos logrado generar una dinámica de fracción que nos muestra como un bloque unificado, a pesar de que efectivamente, como en todas las fracciones, tenemos diversidad y matices, somos capaces de tener siempre posturas compartidas como fracción y eso genera un mayor músculo de incidencia en la Asamblea Legislativa. Por otra parte, creo que también hemos demostrado ser una fracción que incide muchísimo en todas las discusiones que se dan aquí en el Parlamento, que no dejamos pasar ninguna gran discusión, que en todas estamos presentes, realizando propuestas, también realizando oposición cuando así consideramos que es adecuado. Y esa incidencia me parece que también es fundamental, que hemos demostrado capacidad de incidir en el proceso legislativo, capacidad de incidir en los grandes debates nacionales. Luego, respecto al conjunto, como Asamblea Legislativa ya, tengo una sensación doble. Por un lado, que hemos logrado algunos acuerdos importantes, lo que muestra que si se procede con respeto, entendiendo que es normal que hayan diferencias en la Asamblea Legislativa, también es posible construir acuerdos, porque logramos construir un acuerdo, por ejemplo, en materia de eurobonos. De nuestra fracción lo que impulsó fue que se incorporaran medidas antifraude fiscal y fuimos partícipes de ese acuerdo. Logramos construir acuerdos con otras fracciones para avanzar, por ejemplo, en desentrabar más de 85.000 millones de colones que están ya de créditos aprobados para que sean trasladados al pago de la deuda con la Caja por parte del Estado. Esos son acuerdos
complejos, pero que demuestran que si se logran construir puentes dentro de la Asamblea Legislativa, es posible llegar a ese tipo de acuerdos entre fracciones que tenemos posturas distintas en muchos otros temas. Pero por otro lado, ciertamente me queda esa parte menos agradable dentro de mis sensaciones, porque también creo que hay, sobre todo por parte del oficialismo y en esa relación que sostiene la Asamblea Legislativa con el Poder Ejecutivo, un constante bombardeo de esos potenciales vínculos o puentes que se puedan construir. A eso iba, Jonathan. Si considera que todavía están tendidos los puentes o ya se rompieron. Creo que están debilitados, pero de nuestra parte siguen tendidos. Nosotros y nosotras en el Frente Amplio no vamos bajo ninguna condición a claudicar en ese esfuerzo que corresponde a cualquiera que esté haciendo política en democracia, de intentar construir puentes con la gente que piensa distinto a uno. Nosotros no vamos a claudicar. De nuestro lado, los puentes siguen tendidos siempre. Eso sí, vamos a exigir respeto, el respeto mínimo que se merece cualquier persona en cualquier discusión, en cualquier espacio. Pero lo cierto es que de parte del Poder Ejecutivo hay un constante bombardeo de esas posibilidades de construir puentes. Desde nuestra perspectiva, no les pedimos estar de acuerdo en todo con nosotras y nosotros, bajo ninguna condición. Lo que pedimos es que cuando tengan diferencias, las tramiten con respeto, ¿verdad? Que podamos tener esas diferencias y no pasa nada. Con múltiples fracciones en este plenario, nosotros tenemos relaciones cordiales a pesar de que mantenemos diferencias en muchísimos temas, ¿verdad? Claramente nosotros, que somos la bancada de izquierda en este Parlamento, que tenemos una visión de país que en muchísimos elementos centrales no coincide con el de las demás bancadas que se mueven más hacia la derecha, claramente tenemos diferencias con esas bancadas y aún así tenemos relaciones respetuosas y cordiales y eso nos permite construir acuerdos. No hace nada, llegamos a un acuerdo con el resto de las bancadas para que un proyecto nuestro en materia de protección de las becas para estudiantes avance. Con otras bancadas que piensan distinto en muchos otros temas, logramos construir un acuerdo. Eso es posible mientras uno sea capaz de diferenciar paja de trigo, de ser capaz de ser muy contundente cuando se tienen diferencias, pero al mismo tiempo ser muy respetuosos para poder construir en otros temas. Pero de parte del Poder Ejecutivo y del oficialismo, pues, visto lo visto, durante estos 12 meses la relación ha sido muy difícil porque de manera continuada hay muchísimo irrespeto de parte del oficialismo a la hora de tratar temas en los que podemos tener diferencias. Hablando con la diputada Cisneros precisamente sobre esa relación que hay, ella me decía, porque le consulté también, bueno, se ha criticado mucho que ella tiene 0 proyectos de ley presentados de manera individual. Y ella me decía, bueno, en el Frente Amplio también pasa, y en efecto, la estadística de la Asamblea Legislativa revela que en la fracción, ustedes como fracción sí tienen 48 proyectos presentados, sin embargo, algunos diputados, incluso la diputada Guillén, el diputado Robles, salen con reporte de 0 proyectos individuales. Lo que ocurre es que, bueno, una vez más la diputada Cisneros utiliza datos para intentar engañar a la gente. Ella no ha elaborado un solo proyecto en su despacho, uno solo. No ha elaborado un solo proyecto en su despacho. Lo que pasa es que en la fracción del Frente Amplio tenemos un acuerdo. Como somos una fracción unificada alrededor de un programa de gobierno, tenemos el acuerdo que firmamos todos los proyectos de los demás compañeros. Entonces, claro, yo no tendré ningún proyecto en el que solo aparezca mi firma, porque siempre todos mis proyectos aparecen firmados también por el resto de la fracción. Aquí lo que interesa es dónde se hacen los proyectos, ¿verdad? No solo si lo firma una sola persona, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en mi despacho tenemos ya unos 11 proyectos de ley presentados, aproximadamente uno por mes. Como fracción, de hecho, ahora, esta estadística que usted da es de un corte de hace un tiempo, ahora tenemos más de 55 proyectos de ley presentados como en conjunto de fracción, pero todos los despachos han elaborado 6, 7, 11, 12 proyectos de ley. En todos los despachos, todos los diputados han trabajado con sus equipos en la elaboración de proyectos de ley. Que no aparezca ninguno como individualmente de uno pasa justamente por el acuerdo que tenemos como fracción de que siempre acompañamos a los compañeros y compañeras en sus iniciativas. Eso es lo que ocurre. Caso distinto es el de la diputada Cisneros, que no ha elaborado en ya casi 12 meses un solo proyecto de ley en su despacho. Eso es totalmente distinto. Ya no es que no tenga proyectos individuales ella solo con su firma. No, es que en su despacho no han elaborado ninguno. Y lo que ocurre, y a mí me parece claro que es eso, es que la diputada Cisneros ha juzgado otro papel acá, que es el de la defensa a ultranza de las acciones de gobierno. Y pues creo que es un error actuar de esa manera,
porque se convierte únicamente en un agente de defensa de cualquier cosa que haga el gobierno y entonces eso ha limitado su capacidad propositiva. Eso es lo que se nota. Volviendo al Frente Amplio, Jonathan, ¿cuáles serían esos 3 proyectos estrella del Frente Amplio que usted podría considerar para ustedes? Bueno, proyecto estrella, por llamarlo de alguna forma. La agenda es muy larga, pero de proyectos de ley que creo que actualmente se convierten en una urgencia nacional. Hemos presentado proyectos de ley para favorecer a las micro, pequeñas y medianas empresas y a las personas trabajadoras independientes con bajos ingresos, extendiendo la exoneración para las nuevas MIPYMES que se creen en el país. Actualmente tienen una exoneración de solo 3 años, pero los datos muestran que el 80% de las MIPYMES se mueren justamente en esos primeros 3 años, entonces hay que dar unos beneficios tributarios mayores para que sobrevivan. También, en conjunto con este, hemos presentado un proyecto de ley para bajar el impuesto sobre la renta a las personas trabajadoras independientes, que hoy cargan con impuestos sobre la renta a partir de un monto muy bajo, para que no tengan que pagar ese impuesto las personas que tienen ingresos bajos o medios, o que puedan pagar menos impuestos sobre la renta quienes tienen ingresos medios, que son personas trabajadoras independientes. Eso me parece fundamental considerando la situación del desempleo, de la informalidad en el país. Por otra parte, señalaría también como otros de estos proyectos fundamentales que hemos presentado un conjunto de proyectos de ley para reducir o quitar el IVA sobre bienes esenciales, sobre la canasta básica, sobre medicamentos, sobre educación universitaria privada, ¿verdad? Hay un conjunto de proyectos que hemos presentado para abaratar el costo de vida que enfrentan las personas, justamente porque en el año 2018, con la reforma fiscal, por primera vez se le metió el impuesto al valor agregado a bienes y servicios de consumo básico, ¿verdad? Y entonces hemos propuesto un conjunto de proyectos de ley para quitar el IVA o para reducir el IVA sobre esos productos y servicios básicos. Y por último, señalaría también como otro de los bastiones de nuestro programa y de nuestros proyectos, el proyecto para fortalecer la inspección laboral. Este país tiene una inspección laboral que ha demostrado tener no solo limitaciones administrativas, sino también legales. Básicamente acá se incumplen derechos laborales a la libre y los inspectores hoy quedan amarrados de manos porque solo pueden llegar a decir la primera vez que por favor en la siguiente visita espera que ya cumplan. ¿Cómo puede ser posible esto? Esto sería equivalente a que alguien choque el carro y que el oficial de tránsito solo pueda decirle que no le puede multar, sino que espera que en la próxima no choque, ¿verdad? Cuando aquí está en medio el cumplimiento de derechos que están establecidos en nuestro Código de Trabajo, que son derivados además de nuestra Constitución política y de convenios de OIT, ¿verdad? Ese otro bastión de protección de los derechos laborales por medio de este proyecto nos parece también de esos proyectos vitales que tenemos. Nos quedan solo 2 minutos, Jonathan, pero inicia este 1 de mayo un nuevo año legislativo, bueno, además inician sesiones extraordinarias y se me vienen a la mente 3 cosas importantes: seguridad o inseguridad más bien, la reforma de empleo público y también el proyecto de jornadas flexibles que ha sido todo un tema este año y no ha avanzado prácticamente nada en la Comisión de Asuntos Hacendarios, con muchas mociones del Frente Amplio. ¿Qué se vislumbra para este próximo año? Porque la gente necesita trabajar, necesita vivir tranquila. Bueno, en materia de seguridad, mi fracción está dispuesta a poner ahora mismo los votos para darle una vía rápida al proyecto de ley para fortalecer el combate al crimen organizado. Es un proyecto que hay que tener aprobado antes del 6 de junio y yo creo que nadie debería estar en este plenario haciendo cálculos políticos con un proyecto como ese, cuando al 6 de junio en adelante se provocaría, si no está aprobado, que personas que están siendo investigadas por potencialmente ser capos del narcotráfico, de trata de personas, de pornografía infantil y además vinculados otros a casos como el Diamante o Cochinilla, terminen en la calle si no lo aprobamos a esa fecha. Yo creo que eso tiene que estar fuera de cualquier cálculo político y en materia de seguridad me parece que tiene que ser prioritario junto con otros proyectos, por ejemplo en materia de el delito de legitimación de capitales o lavado, que es un proyecto que hemos impulsado desde el Frente Amplio, el proyecto también para que cualquier compraventa de fincas o carros tenga que pasar por un banco para que no se preste para lavar dinero. Tenemos una agenda en esa materia y creo que hay que ir justamente ahí donde están quienes organizan el crimen organizado, hay que ir ahí donde están quienes utilizan mecanismos para lavar plata porque participan del crimen organizado. Por otra parte, en materia de
el proyecto de jornadas de 12 horas. Ese proyecto no va a generar ningún empleo porque no tiene ningún estudio que demuestre que va a generar ningún empleo. Ese proyecto no es de reactivación económica, es exigido básicamente por un pequeño grupo de las élites a las que termina respondiendo el gobierno de la República, por eso tienen tanto interés, pero que la propia exministra de Trabajo, ahora presidente de la Caja, le ha dicho a los medios abiertamente que no tienen un solo estudio que demuestre que generaría nuevos empleos, porque más bien lo que harían es distribuir más horas de trabajo en menos personas, ¿verdad? Y nosotros mantenemos nuestra oposición férrea a este proyecto de ley y así seguirá siendo. Las vías para reactivar la economía son esas otras, darle chance a las MIPYMES, darle chance a las personas trabajadoras independientes de tenerla más fácil, tener más posibilidades de florecer en sus negocios. Y el otro tema que usted me mencionaba fue el de la reforma de empleo público. Nosotros insistimos aquí en que entrar desde ya con la ejecución de la ley de empleo público va a generar un caos, y el caos se está generando. Y justamente vamos a revisar qué es lo que presenta en preciso el gobierno. Es una muestra de que esta ley tiene unos problemas gravísimos. No está claro los procesos de despido, no están claros los procesos de sanción, no está claro además cuánto se le va a pagar a la gente, porque han emitido unas escalas que son ridículamente bajas en las remuneraciones que se le reconoce a la gente, y por tanto eso provocaría que se debilita también el servicio a las personas, porque entonces tenemos una institucionalidad que no logra contratar a los mejores profesionales para cada uno de los puestos. Entonces yo esperaré para ver la propuesta que haga el gobierno, pero tenemos mucho interés en incluir reformas estructurales, integrales a esa ley de empleo público. Hay que quitar ya el congelamiento de los salarios a las personas que tienen ingresos bajos, porque están enfrentando precios alzándose mientras que sus salarios siguen estancados, pero bueno, daremos esa discusión. Muchas gracias, Jonathan Acuña, jefe de la bancada del Frente Amplio. Continuamos con más de este especial. Mayo representa el final del primer año de gestión legislativa y del Poder Ejecutivo. ¿Cómo fue el desempeño de esos dos poderes y cuáles son sus prioridades para los siguientes 12 meses? Este 1 de mayo, a partir de las 7 de la mañana, le traeremos en vivo todos los detalles de la elección del directorio legislativo. Además, el 2 de mayo, también desde el Congreso, en directo, el discurso del presidente y todas las reacciones que se generen posteriormente. Desde el corazón de San José, la marcha de las y los trabajadores que alzan la voz por la defensa de sus derechos. La más amplia información aquí por 13 Noticias. Hola, ¿qué tal? Costa Rica enfrenta un apagón educativo. Sí, así lo declaró el informe del Estado de la Nación, y las universidades públicas han hecho un llamado persistente a que se atienda el rezago educativo que enfrentan nuestros niños, niñas y adolescentes a lo largo y ancho del país, pero particularmente es una emergencia atender lo relativo a nuestras zonas rurales. De eso vamos a hablar en Una Mirada esta semana. Acompáñenos. Conversamos ahora con don Eli Feinstein, diputado y jefe de la bancada del Partido Liberal Progresista. Don Eli, muchas gracias por recibirnos. ¿Cómo valora este primer año de gestión del PLP, que bueno, son nuevos ustedes acá en la Asamblea Legislativa? Muchas gracias, Melanie, por el espacio. Bueno, yo tengo una valoración muy positiva del funcionamiento de la fracción del Partido Liberal Progresista en este año. Hemos presentado una cantidad de proyectos importantes todos. Nosotros estamos convencidos de que el trabajo legislativo se debe medir por la calidad, no por la cantidad. Y todos los proyectos que nosotros hemos presentado son proyectos que pretenden resolver algún problema. Algunos proyectos son para resolver problemas muy puntuales, otros proyectos son para resolver problemáticas más complejas, pero siempre pensando en cómo mejorar la calidad de vida para los costarricenses, las condiciones de trabajo, la generación de empleo, la competitividad de la economía. Creo que ha sido un año de aprendizaje para todos, pero hemos hecho una labor destacada en las comisiones, todos los diputados nuestros, y
La gente nos reconoce como una fracción estudiosa, seria, que hace propuestas serias, bien pensadas, bien diseñadas, y que las participaciones nuestras, tanto en el plenario como en comisión, son para hacer aportes positivos. De manera que, en ese sentido, yo salgo muy satisfecho de este primer año. Don Eli, según la estadística de la Asamblea Legislativa y los datos que nos pasaron, en la fracción del PLP se reportan 55 proyectos de ley presentados en este primer año. Llama la atención que como iniciativas individuales, su caso, el de don Gilberto, por ejemplo, y otros diputados, está en cero. ¿Por qué se dan estos números? ¿Y qué valoración hace también de esos proyectos como fracción presentados? ¿Cuáles serían los más importantes? Bueno, nosotros tenemos una costumbre de que presentamos los proyectos en fracción y cuando hay tiempo todos los compañeros los firman, entonces los presentamos como proyectos de fracción. Usualmente la persona que pone la firma en el primer lugar es el proponente, ¿verdad? Entonces, yo creo que aquí hay un defecto de contabilidad en la Asamblea Legislativa porque termina viéndose como algo negativo que yo tenga 0 proyectos individuales, cuando en realidad lo que demuestra es que los proyectos que yo he presentado han tenido el apoyo de otros diputados. En todos los proyectos que yo he presentado he tenido el apoyo de los diputados de mi fracción, pero también he tenido el apoyo de algunos diputados de otras fracciones. Entonces son proyectos que tal vez ya llegan un poquito más adelantados y no diputados que por presentar proyectos malos nadie se los firma. Entonces tienen un montón de proyectos presentados a título individual. De manera que los proyectos nuestros de la fracción en general llevan varias firmas al momento de ser presentados. Proyectos importantísimos que hemos planteado. Hablamos en campaña de la necesidad de eliminar una serie de impuestos improductivos que tiene el país. Ya presentamos el primer proyecto en esa línea, el Simple 1, simplificación de impuestos para levantar la eficiencia, y de hecho ya tenemos listo el Simple 2 y estamos muy avanzados con Simple 3. Este es un proceso gradual, ¿verdad?, donde vamos atacando diferentes problemáticas con estos proyectos. Tenemos proyectos de reforma del Estado, que es otro tema que hemos hablado mucho, tanto en la campaña como posteriormente. Le puedo mencionar 2 que yo presenté: el de la fusión de los ministerios económicos en un Ministerio de Desarrollo Económico y Competitividad, el de la fusión de los ministerios que tienen que ver con el sector productivo en un solo Ministerio de la Producción. Tenemos el proyecto presentado por Katia Cambronero para cerrar el CNP y convertir el programa de abastecimiento institucional en un programa de mercadeo o de comercio agrícola, ¿verdad?, de una promotora de comercio agrícola. Tenemos también otro proyecto presentado por la diputada Katia Cambronero que propone una reorganización total del sector social, donde hay muchas instituciones, muchísimos programas, pero una muy débil coordinación, y entonces se resuelve ese problema de la coordinación. Después tenemos proyectos, por ejemplo, como el de plataformas tecnológicas de transporte colaborativas, que presentada por el diputado Gilberto Campos, que pretende regularizar de una vez, sacar la cabeza del hueco en la tierra y reconocer que las plataformas están aquí para quedarse, y crearles condiciones para que puedan operar en la formalidad, incluso simplificando algunas condiciones para los taxistas formales, para que los taxistas también puedan competir con estas plataformas tecnológicas. Ese es el único camino, don Eli, el de simplificar y unir, o más bien desaparecer algunas instituciones para que el Estado empiece a caminar de una manera más ágil, la economía se mueva? Bueno, es que yo creo que el Estado de la Nación, la Contraloría General de la República, montones de comisiones o juntas de notables creadas por gobiernos anteriores han señalado repetidamente que la proliferación de instituciones en el país se convirtió en un problema, porque ahora tenemos instituciones repitiendo unas con otras lo que hacen, las famosas duplicidades que se habla de ellas. Tenemos instituciones creadas prácticamente sin presupuesto, tenemos choques de potestades entre instituciones. En el tema de la regulación, por ejemplo, de los desechos sólidos, la basura, no hay claridad entre las potestades del Ministerio de Salud y del Ministerio de Ambiente y Energía. Entonces, sí es importante optimizar
la arquitectura del aparato estatal. Y yo creo que los costarricenses reconocen que esa es una necesidad. Llegamos a tener 330 instituciones en un país de 5 millones de habitantes. Esto es un absoluto despropósito. Hay 23 instituciones que atienden diferentes aspectos de la pobreza, programas antipobreza, ayuda social, etcétera, ¿verdad? Y esas 23 instituciones, no hay en la ley una sola entidad que sea la rectora en materia de lucha contra la pobreza, ¿verdad? Entonces vea las cosas que tenemos en el país que realmente requieren un cambio radical en ese apartado. También tenemos proyectos de ley que hemos presentado importantísimos para cambiar la metodología de cálculo del marchamo. A eso iba, don Eli, porque hay una carga impositiva muy grande, la población así lo percibe, y uno de esos es el marchamo. Pero bueno, en el pasado también, incluso anteriores diputados a ustedes han hecho intentos por modificarlo y esto no pasa. ¿Está quedando pendiente eso para este primer año de parte de ustedes? Bueno, yo creo en este momento se ha venido dando una negociación entre diputados de la Unidad, Liberación y del Liberal Progresista, porque hay 3 proyectos presentados, aparte del que el gobierno pretende presentar, ¿verdad? Y entonces estamos tratando de consensuar para tener un texto en el que podamos avanzar todos juntos. Nuestro proyecto de ley es un proyecto de ley bastante completo, donde hoy en día nos decía el ministro en la Comisión de Ingreso y Gasto, que hay como 50,000 categorías de vehículos, ¿verdad? Entonces es una maraña inmanejable de datos, ¿verdad? Entonces se simplifica significativamente esa categorización de los vehículos, se establecen requisitos, a los vehículos se les premia, digamos, por mayor eficiencia energética, menor contaminación, de manera que paguen un poco menos, pero sobre todo se establece una base clara de cálculo, donde el valor original del vehículo se utiliza para ir depreciando el vehículo a lo largo de 10 años, de manera que no aumente el valor del vehículo como sucede hoy con la ley vigente, ¿verdad? Entonces, se está trabajando en esa dirección. Nos quedan solo 4 minutos, don Eli, tengo que hacerle otras 2 preguntas que no se me queden. El PLP en este siguiente año, usted asume nuevamente la jefatura de fracción, cómo tender puentes con otras bancadas y también a lo interno. Le pongo el ejemplo, me parece que hubo ciertas votaciones, por ejemplo el caso de la Defensoría de los Habitantes, donde se marcó muy evidentemente una distancia de la subjefa de fracción y del diputado Dengo también. ¿Cómo va a ser ese camino en este nuevo año? Nosotros, para los liberales, la libertad de elección es fundamental. Y lo que hemos dicho siempre es, mientras no se comprometa un principio liberal, los diputados están en libertad de votar de acuerdo a lo que su conciencia les dicte. En el caso de nombramientos no hay ningún principio liberal que se pueda comprometer, ¿verdad? Entonces las personas están en libertad de apoyar al candidato que consideren más apto para la función, ¿verdad? Pero lo curioso es que llame la atención que en una votación de esas nuestros diputados votaron por diferentes candidatos, cuando usted tiene todos los días aquí en este plenario que, por ejemplo, hay 5 o 6 diputados de Liberación Nacional que siempre votan con el Frente Amplio. Y eso, curiosamente, a nadie le llama la atención, ¿verdad? Nosotros, en el Partido Liberal Progresista, en los temas de fondo, en los temas importantes, donde se trata de aumentar impuestos, votamos en bloque en contra, donde se trata de disminuir impuestos, votamos en bloque a favor, donde se trata de simplificar la vida de los costarricenses, estamos todos en bloque a favor, de manera que cuando los principios liberales están en juego, la fracción vota como un bloque. Cuando no, creemos en la libertad de las personas. Por último, ya para cerrar, don Eli, viene una reforma de empleo público, esta ley no tiene ni un mes de haber entrado en vigencia, pero viene de nuevo a la Asamblea Legislativa. ¿Cuál es el proceso que se le debe dar, según usted, acá? Bueno, yo creo que merece un análisis. Ha resultado evidente que la ley, tal como se aprobó, tiene algunas lagunas, algunos grises que no permiten total claridad para su aplicación correcta. Desde nuestra fracción vamos a velar porque la reforma que se apruebe, si es que se aprueba,
venga a garantizar la plena implementación de la ley de empleo público y no a debilitarla, ¿verdad? En eso vamos a ser muy vigilantes, pero nos parece sí importante resolver esas dudas que quedaron y que han impedido una implementación plena de la ley. Muchas gracias, don Eli Feinstein, jefe de la bancada del Partido Liberal Progresista. Continuamos con más. Gracias por acompañarnos en este repaso de la actividad legislativa de este primer año. Nos acompaña Daniela Rojas, jefa de fracción del Partido Unidad Social Cristiana, con quien repasaremos el trabajo que hizo esta bancada en los últimos 12 meses. Doña Daniela, muchas gracias por acompañarnos. Inicio preguntándole por el trabajo de su fracción en estos últimos 12 meses, cómo lo valora y si nos comenta también cuáles son los principales proyectos que intentaron impulsar. Muchas gracias, Kennedy. Un saludo a todos los televidentes. La fracción de la Unidad en este primer año se enfocó muchísimo en una ruta económica, Kenneth, que le genere más oportunidades a los costarricenses. Nos enfocamos en temas de generación de empleo, de bajar el costo de vida de los costarricenses. En el tema de educación también tuvimos un papel importante en el control político como una herramienta indispensable para mejorar la vida de todas las personas. Presentamos distintos proyectos de ley en esta línea, también en la línea de mejorar la calidad de vida de las personas de las costas, de las provincias más olvidadas, como lo son Limón, Guanacaste y Punta Arenas. Ahí hubo mucho énfasis de parte de los compañeros representantes de estas provincias. Hay proyectos de ley importantes, como el proyecto de ley de trabajador independiente, que aprobamos en primer debate, que finalmente fue aprobado también en segundo debate, pero que tuvo casi que todo el año de discusión, porque incluso fue a consulta a la Sala Constitucional, que requirió de un trabajo de negociación con todas las fracciones legislativas, de lograr construir consensos en el texto de qué es lo que buscábamos. Con este proyecto lo que estamos haciendo es que las deudas con la Caja Costarricense del Seguro Social no prescriban en 10 años, como estaba actualmente, sino que prescriban en 4 años. Esto como apoyo a todas las personas que se encuentran en la informalidad. Costa Rica tiene casi o más de 1 millón de trabajadores independientes, y de la ocupación del país, al menos un 45% están en la informalidad, porque no les dan los costos para estar en la formalidad, o porque en algún momento estuvieron en la formalidad por alguna situación de su emprendimiento, su negocio, no les permitió continuar, y cuando fueron a querer seguir, el monto que le adeudaban a la caja era simplemente impagable para ellos, por lo que continuaron estando informales. Este proyecto viene a apoyar a todas esas personas, pero además viene a apoyar las finanzas de la institución, porque actualmente con datos de la caja tenemos que se le adeuda alrededor de 300.000 millones de este grupo de personas que estamos hablando, y este es un monto ya incobrable para la institución. Estamos hablando que son muchos años que la institución demostró que no los iba a poder cobrar, que no tenía la capacidad ni siquiera administrativa de cobrarlos, ni las personas se iban a acercar a hacerlo, por lo que ahora, cuando las personas vayan a la caja y van a tener el incentivo de que saben que cuando vayan no les van a salir a estudiar su negocio desde 20 años atrás y cobrarles montos excesivos, sino que lo más que podrían hacer es 4 años para atrás, ahora sí la institución va a empezar a recibir recursos que en este momento no está recibiendo. También se aprobó en segundo debate un proyecto importante para el fomento y el apoyo del emprendimiento y el emprendedurismo desde las aulas, que lo que busca es hacer que exista una cultura de emprendimiento desde la educación básica, que no nos esperemos a que las personas o a que estén grandes y estén buscando cómo emprender y que no tienen idea cómo se hace. Eso es lo que se busca con este proyecto de ley. Trabajamos de manera importante en el tema de eurobonos, un tema que lo vimos como visión país, no lo vimos como un tema del Poder Ejecutivo o de un partido político, sino un tema que
que el país necesitaba este proyecto de ley para mejorar la deuda y las calificaciones que tenemos, entre muchos otros proyectos que también se presentaron. En esos temas, doña Dani, la que me mencionaba ahora, del desempleo, de reactivación económica, del costo de la vida, ustedes como diputados, y no hablo solamente de su fracción, sino en general el plenario, ¿pueden darse por satisfechos este primer año de lo que se hizo o con qué obstáculos se toparon en este camino? Bueno, yo me doy por satisfecha con el trabajo realizado por la fracción, por las propuestas realizadas por la fracción. Sin embargo, sí quedaron pendientes proyectos importantes que a mi parecer se pudo haber avanzado. Se pudo haber avanzado en el proyecto de vivienda productiva, que es proyecto del Partido Unidad Social Cristiana, que lo que busca es que exista un nuevo tipo de bono de vivienda, un bono de vivienda justamente que contemple el emprendimiento de esa familia o de esa persona que va a tener el bono de vivienda, para que tenga el espacio en su casa, pero además para que tenga apoyo de las diferentes instituciones en la tramitología de los permisos y además apoyo incluso o posiblemente financiero para desarrollar su emprendimiento. Así hay otros proyectos que me parece que quedaron pendientes, que era necesario que avanzáramos en la coyuntura que tenemos de seguridad actual, o más bien de inseguridad, los niveles de delincuencia que estamos teniendo. Hay un proyecto importante de una compañera de la fracción para quitarle el beneficio de utilizar tobillera a las personas reincidentes y que entonces no estén afuera. Esto demostrando que muchos de los que cometieron crímenes en los últimos meses eran personas que ya habían sido condenados y que se les dio un privilegio dejando que estuvieran afuera con un seguimiento electrónico. Ese proyecto incluso la fracción propuso que se dispensara de trámite porque era muy sencillo y estamos realmente en una coyuntura donde tenemos que avanzar en temas de seguridad y ese proyecto para mí debió avanzar, debería ya ser ley de la República y bueno, no fue posible. Siguiendo con ese tema, doña Daniela, cuando don Rodrigo Arias anuncia que va a postularse para la reelección, dice que uno de los temas que él quiere darle prioridad durante este año que viene es seguridad. Doña Pilar Cisneros hablaba que ellos prefieren darle prioridad a las jornadas 4x3. Para usted, ¿cuáles son las prioridades para este año que viene? Bueno, la prioridad en estas semanas para mí es seguridad, es un tema importantísimo porque, vamos a ver, aquí yo ya creo que no estamos hablando de temas prioritarios, sino de temas urgentes y prioritarios. Y seguridad es urgente porque ya estamos en unos niveles muy complicados, sobre todo en provincias, en las más olvidadas, en las que tienen menos oportunidades, donde incluso ha empezado a haber problemas entre pandillas, problemas de narcotráfico, de territorialidad y demás, con problemas bastante pesados. Este es urgente. Sin embargo, creo que tanto este tema de seguridad como jornadas excepcionales pueden ir de la mano. Durante al menos 22 días como mínimo en el mes de mayo, los diputados no vamos a tener comisiones aún conformadas. Eso nos permitiría, y mi fracción está en toda la disposición de que sesionemos todo el día, todos los días, con sesiones extraordinarias en las mañanas para plenario y en las tardes también plenario. Y bueno, así ahí podemos decidir si en la mañana vemos jornadas excepcionales o el proyecto de crimen organizado y en la tarde vemos el otro. Porque a ambos hay que aplicarles algún mecanismo excepcional de trámite en esta Asamblea Legislativa para que puedan salir adelante. Son dos proyectos que tienen una cantidad ridícula, debo de indicar, ridícula de mociones, una cantidad de mociones que lo único que demuestran es que sus proponentes lo que están buscando es que esos proyectos no sean aprobados y que incluso sean enterrados, porque la mayoría va a decir eso es imposible. Es imposible ver 1.200 mociones al proyecto de crimen organizado, es imposible ver 500 mociones al proyecto de jornadas excepcionales, sobre todo cuando en el caso de jornadas excepcionales son mociones a un texto que ya ni existe, porque ya se aprobó un texto sustitutivo. Eso solo demuestra ganas de entrabar el plenario y aquí sí yo hago una reflexión de lo que sucedió este año, donde hemos logrado llegar a consensos, pero muchas veces
no se quiere dar la discusión. Yo entiendo que podamos no estar de acuerdo con proyectos de ley, pero votémoslo, discutamos y permitamos que se vote, aunque nuestras fracciones voten a favor o en contra. Pero regresando al tema de seguridad y jornadas, me parece que los dos pueden ir de la mano. Aprovechando este casi mes que no vamos a tener comisiones, podríamos sesionar de manera extraordinaria y así vemos dos proyectos. Uno que es urgente, coincido con don Rodrigo, pero otro que es importantísimo, coincido con doña Pilar, que tenemos más de 20 años de estar discutiendo y que la inversión de este país, tanto nacional como extranjera, está esperando que se apruebe para saber si hay o no hay seguridad jurídica en el tema. Doña Ariela, ya para terminar, ahora que usted hablaba de esos obstáculos en la Asamblea Legislativa, ¿cómo ve el panorama? Se ha hablado mucho del tema de tender puentes. ¿Cómo ve el panorama para este año que viene? Bueno, yo espero que los puentes sigan tendidos con los diferentes poderes de la República, entre el legislativo, el ejecutivo y el judicial, y también entre las fracciones legislativas. Aquí me parece que es un tema que todos los años y en todas las legislaturas se repite, pero que nos lo tenemos que tomar en serio. Tenemos que dejar de lado los egos y las banderas partidarias. Por supuesto que vamos a defender los proyectos de nuestra fracción y los proyectos del partido político que representamos. Eso no tiene absolutamente nada de malo, pero no por eso podemos ponernos a competir en temas que son importantes para el país y no permitir que avance un proyecto porque no es el mío, aunque yo esté de acuerdo porque voy a presentar uno similar que sí es el mío. Esto nos pone en competencias sin sentido, que es parte de lo que tienen a los costarricenses desencantados con la política, desencantados con los representantes que estamos aquí y que ellos nos eligieron. Tenemos que tender puentes y dejar de lado los egos y las banderas políticas. Poner por sobre encima de todas la de Costa Rica y entender que estamos en una coyuntura complicada en seguridad, en generación de empleo, en generación de oportunidades. La educación de Costa Rica está sufriendo muchísimo y si no nos ponemos de acuerdo entre todos, entre los diferentes representantes, entre todas las fracciones y entre los distintos poderes e incluso llamamos a otras personas externas que vengan a colaborar con esto, va a ser muy difícil que el país salga adelante. Perfecto. Doña Aliera, muchísimas gracias y muchos éxitos en este año que inicia. A usted las gracias. Y gracias a ustedes por acompañarnos. Era Daniela Rojas, quien durante ese primer año fue la jefa de fracción del partido Unidad Social Cristiana, quien le cede el lugar a su compañero de bancada, Alejandro Pacheco. Continuamos con más información. También estamos listos ya para conversar con el jefe de la bancada del Partido Nueva República, que continuará, por cierto, un año más a la cabeza de esta fracción. Gracias por continuar con nosotros en este programa especial del 1 de mayo. Me acompaña don Fabricio Alvarado, jefe de fracción de Nueva República, con quien vamos a hacer una valoración de cómo ha sido este primer año y cuáles son las prioridades que tiene la Asamblea Legislativa y su fracción para este año que inicia. Muchas gracias por acompañarnos, don Fabricio. Lo primero que quiero consultarle es, usted de los que tiene experiencia ya acá en la Asamblea Legislativa, ¿cómo ha sentido el trabajo legislativo durante este primer año? Bueno, creo que ha sido un trabajo productivo, creo que hemos tenido una ventaja, por lo menos en relación a la ocasión anterior que me tocó ser diputado. Y es que en esta ocasión somos 6 fracciones, ¿no? En aquella ocasión eran 9 fracciones, varias de ellas unipersonales, de manera que la negociación ha sido quizá, no digo que más fácil, pero sí pues más fluida, ¿no? Y así hemos logrado avanzar y llegar a acuerdos importantes a lo largo del año. Evidentemente eso, por otro lado, genera que también las fracciones o los partidos políticos representados en la Asamblea pues también de alguna manera busquen que sus intereses se vean reflejados en la agenda legislativa y bueno, lo hace muy interesante. Yo por lo menos estoy muy satisfecho. Si usted me permite hablar por Nueva República, me siento muy contento con el trabajo que se ha realizado de parte de la fracción, los 7 diputados, y creo que eso se va a ir solidificando aún más en el transcurso de lo que resta de este periodo legislativo. Precisamente tomando en cuenta que ya usted tiene una experiencia anterior en cuanto a producción, sabemos, y ustedes lo han repetido, que no es hacer muchos proyectos de ley, sino proyectos sustanciales. ¿Cómo valora el trabajo que se ha hecho? Inclusive, no sé si es algo muy particular, pero durante este año hemos visto mucho debate reglado también. No sé si haciendo una comparación con su experiencia anterior, sí. ¿Cómo valora ese trabajo?
Vamos a ver, en efecto, para nosotros, imagínense que al principio de este año, de las primeras cosas que nosotros nos dedicamos a hacer fue a derogar un montón de leyes. Ustedes recordarán, en los primeros meses derogamos varias leyes que no tenían, pues básicamente ninguna importancia ni ningún significado para el país. Eso demuestra, de alguna manera, que nuestro trabajo, sí, evidentemente, es hacer proyectos de ley, pero no convertirnos, como lo hemos dicho, en una maquila. No es la cantidad de proyectos, sino la calidad. Y en eso hemos tratado de ser cuidadosos. En Nueva República igual hemos tratado de ser en eso minuciosos, de ver qué proyectos se van a apoyar, qué proyectos se van a impulsar y qué proyectos se van a presentar. Y yo creo, sí, evidentemente, y debo decirlo, son cosas que quizá mucha gente no se anima a decir, pero por lo menos para nosotros lo que ha sido clave para no ser más productivos ha sido la tendencia que ha mostrado especialmente la fracción del Frente Amplio para estar bloqueando proyectos, presentándole mociones no solo en las comisiones, sino también en el mismo plenario legislativo cuando se ha tenido la oportunidad o por lo menos la intención de avanzar. Ejemplos claros, el de Jornadas 4.3, que a nosotros nos parece muy importante, el de trabajador independiente, que recientemente se aprobó en segundo debate, pero que antes tuvo que ir a parar a la Sala Constitucional por una consulta de constitucionalidad que le presentó el Frente Amplio con 4 votos o 4 firmas de apoyo de Liberación Nacional. De manera que yo creo, sí, que como Asamblea Legislativa las demás fracciones debemos ponernos más de acuerdo, sobre todo para no permitir que el Frente Amplio ni sea el que dirija la agenda, ni tampoco el que esté bloqueando la agenda legislativa. Pero existe la intención, también debo decir, no solo voy a decir cosas negativas de los compañeros del Frente Amplio, ha habido proyectos y ha habido iniciativas en las que ha habido acuerdos pues que nos ha permitido que la votación sea unánime, ¿verdad? Entonces, ha habido disposición, pero en ciertos temas no se ha podido avanzar precisamente por esa actitud o por esa decisión de los compañeros, ¿verdad? Ustedes se plantearon algunas prioridades al iniciar este año. Hablamos de reforma del Estado, hablamos de costo de la vida, educación. ¿Qué tan satisfecho le deja este año? Vamos a ver, incluso siempre se dice que 4 años a veces no alcanzan, ¿verdad? Imagínense que un año nos generó por los primeros meses no solamente acomodarnos, no solamente conocer la conformación de las otras fracciones y la línea con la que venían las otras fracciones, pero vamos a ver, creo que sí se ha avanzado de manera importante en temas de reforma del Estado. En la Comisión de Reforma del Estado hemos estado tratando de apoyar sobre todo aquellas iniciativas que le permitan al Estado ordenarse. Hemos tenido un Estado muy poco facilitador y lo que estamos tratando es precisamente de que especialmente el sector productivo cuente con un Estado amigo que le dé facilidades, que le dé oportunidades de crecer. Aquí hay trámites excesivos para todo. Eso es parte del objetivo de la Comisión de Reforma del Estado. Yo pertenezco a la Comisión de Educación, que fue otra de las comisiones que se creó de manera extraordinaria porque hemos estado en una crisis educativa y yo creo que esta comisión todavía le falta ser más una comisión propositiva que una comisión de control político. En otras palabras, para mí la Comisión de Educación no debe ser una comisión que se dedique a criticarle los errores a la ministra de Educación y al gobierno, sino más bien proponer para llegar juntos con el gobierno a tratar de hacer cambios importantes en educación. En materia de seguridad puedo decir que también me he sentido satisfecho y bueno, perdónenme que presuma con esto, pero tenemos a la abogada penalista para mí más experimentada y reconocida del país, como es doña Gloria Navas, dirigiendo la Comisión de Seguridad y Narcotráfico y tratando de llevar adelante una serie de proyectos que nos ayuden como país a enfrentar la crisis, porque para nosotros sí hay una crisis de seguridad. Y bueno, doña Gloria ha sido precisamente una de las que ha insistido en la necesidad de la aprobación, por ejemplo, del proyecto 23.090, el proyecto de crimen organizado, que es un proyecto necesario, que es un proyecto urgente, que lo hemos conversado. Yo he participado en reuniones con el presidente de la Corte, la magistrada presidente de la Sala Tercera y con el fiscal general sobre la necesidad, la urgencia para cerrar cualquier portillo que le permita al crimen organizado seguir haciendo de las suyas. Y bueno, a nivel general, en temas económicos hemos tenido un protagonismo importante, en temas sociales nos interesa mucho y hemos estado trabajando mucho. Hay varios proyectos. Uno de los primeros proyectos que presentó la fracción de Nueva República fue el diputado Pablo Cibaja, relacionado con la promoción y la declaración de interés público del turismo en una zona abandonada históricamente, como es la zona norte del país, Los Chiles, Guatuso y Upala. Y así los diputados de Limón, Rosalía Brown y Yonder Salas, el diputado de Punta Arenas también, David Segura, han enfocado su trabajo en favorecer zonas que han sido históricamente abandonadas por los gobiernos.
Don Fabricio, hay muchos temas que le duelen al país. Estamos hablando del desempleo, estamos hablando del costo de la vida, el tema de los combustibles, que últimamente ha bajado, pero siempre ha sido un tema que duele. ¿Cuáles son las propuestas que tienen ustedes para este año que viene? Como usted me lo decía, muchas veces 4 años no alcanzan. Así es. Pero a las personas le urgen que se resuelvan muchas cosas. ¿Qué tienen para este año? Vamos a ver, nosotros hay proyectos incluso que vienen caminando desde antes, que son proyectos de Nueva República. Uno de ellos para nosotros importantísimo, y creo que este segundo año debe caminar, es el proyecto que pretende bajar el impuesto al valor agregado, el impuesto el IVA, en un 30%. Es decir, el 13% se convierte en un 9.1%, el que está en un 4% se convierte en un 2.8 o algo así, y el que está en 1% se convierte en 0.7. Básicamente lo que pretendemos es precisamente ayudarle a los costarricenses a mejorar su calidad de vida, a no estar pagando tanto en impuestos, y esto nos parece sin duda que dinamizaría la economía. La gente cuando paga menos impuestos no es que agarra ese dinero y lo mete debajo de un colchón o lo mete en una cuenta bancaria necesariamente, aunque también eso sería una práctica positiva, sino que mucha gente lo que hace es que cuando le alcanza la plata para más, pues consume más, compra más, reactiva el comercio, dinamiza el comercio, y nosotros creemos que esa es una propuesta pues muy valiosa. Incluso hay una propuesta también del diputado Pablo Cibaja para eliminar el cobro del impuesto del IVA a los útiles escolares. Lamentablemente no llegamos a tiempo para que eso se aplicara para este periodo educativo, para este periodo lectivo, pero sí pretendemos en este segundo año impulsarlo con la suficiente fuerza para que para el próximo curso lectivo los costarricenses paguen menos por los útiles escolares. También hemos propuesto como fracción, nosotros tenemos una dinámica de fracción que me parece es buena, interesante, positiva, y es que tenemos un equipo de asesores trabajando en crear proyectos de ley para presentarlos como fracción, no de parte de Fabricio Alvarado o de parte de David Segura, sino como fracción, los 7 diputados firmando el proyecto. Así hemos presentado algunos proyectos, por ejemplo, uno que obliga a Limas a darle educación financiera a la gente que recibe las ayudas, otro que también habla de cultura financiera. Esto es muy importante, la educación financiera debe ser parte de nuestra realidad cotidiana, es decir, el sistema educativo y en general los costarricenses debemos tener acceso a educación financiera que nos permita saber cómo ahorrar, que nos permita saber cómo se usa una tarjeta de crédito, cómo no que la tarjeta de crédito sea más bien algo que nos termine ahogando y que sea un instrumento nada más para manejar el dinero, igual cómo se debe sacar un préstamo, cuáles son las condiciones, etcétera. Todo eso los costarricenses no hemos sido educados históricamente en eso, y por eso es que tenemos a una población altamente endeudada y asfixiada muchas veces precisamente por esos créditos, por esas deudas. En esa línea también hemos impulsado o estamos impulsando un proyecto de ley que tiene que ver con economía, pero también tiene que ver con lo social, y es lo relacionado a los padres que normalmente no pueden salir del país porque tienen una pensión alimentaria que pagar y se les exige el dejar por adelantado 12 meses y además el salario escolar y además el aguinaldo para poder salir del país. Nosotros hemos presentado una propuesta novedosa que no desprotege a la persona menor de edad, porque evidentemente es con ciertas condiciones. Tiene que ser una persona asalariada, tiene que ser una persona que pues tenga el respaldo de la misma empresa para poder hacer un viaje, para que no tengan que hacer ese adelanto que muchas veces les impide y les cierra oportunidades de trabajo, de estudio y demás a padres que han sido responsables con el pago de la pensión alimentaria. Es decir, yo sé que el tiempo es corto, pero lo que he tratado es de resumir que nuestro partido político, que Nueva República, ha trabajado todos estos años, o todos estos meses, perdón, en este primer año, con el objetivo de cubrir todas las áreas que son importantes para el país, el área social, el área económica, el área de los valores también. Debo decir que para nosotros es importante también, por ejemplo, el proyecto de objeción de conciencia que está en trámite legislativo, que protege a los costarricenses de poder defender sus valores cuando se les intente obligar a hacer algo que vaya contra ellos. Y así seguiremos defendiendo la vida, seguiremos defendiendo que Costa Rica es un país pro vida, que la Constitución dice que la vida humana es inviolable, y por eso seguiremos también oponiéndonos a cualquier proyecto, cualquier iniciativa que pretenda aprobar el aborto en Costa Rica.
Perfecto. Traté de ser lo más resumido posible porque es mucho. Es mucho y mucho lo que hay que trabajar para este año. Por supuesto. Muchos éxitos en este trabajo, Fabricio. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad y a los costarricenses decirles que estamos a la orden, fuimos puestos acá por ustedes para trabajar para ustedes, para que el pueblo esté mejor y también estamos abiertos a las iniciativas del mismo pueblo de Costa Rica. Hay mucha gente que nos escribe con proyectos o con ideas que terminan convirtiéndose en proyectos de ley. Perfecto, muchas gracias, don Fabricio. Gracias. Era Fabricio Alvarado, quien es el jefe de fracción del partido Nueva República, con quien hicimos este repaso de este primer año legislativo.